vamos a hablar entonces de todos estos temas que planteamos en la venta, el traspaso a nivel nacional, a nivel también del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, en el Senado de la Nación, donde Michetti ya habló con Cristina Fernández de Kirchner. Voy a saludar a mis compañeros de todas las noches, Facundo Zonati, buenas noches. Buenas noches, Nicolás Luca, buenas noches, Giselle. Y a un integrante más de la mesa, no le vamos a decir nuestro invitado, lo vamos a sumar a toda nuestra tertulia de charlas en el día de hoy, que es Pacho O'Donnell, que es escritor e historiador. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor siempre que esté con nosotros debatiendo un poco y analizando la Argentina. Muchas gracias. Y yo me preguntaba, ¿no? Mientras pensaba en la transición de esta cierta calma, ¿no? Si se va a dar en continuidad hasta el 10 de diciembre, si podemos tener esa esperanza de que nada va a saltar por los aires. No, yo creo que los últimos movimientos han sido muy republicanos, ¿no? Digamos, el riesgo está ahí sobre todo en la parte económica. Creo que es una situación muy difícil que se ha empeorado indudablemente todo este último tiempo por el hecho de que Macri se lanzó a hacer campañas, sostener el dólar. Evidentemente hay una gran disminución de las reservas y eso no es moco pavo, eso es bastante importante. O sea que lo que está ahí como una situación muy candente es cómo se resuelve el tema económico. El 40% que logró Macri, ¿no? Esta remontada, Sí. ¿es un voto a favor o es un voto antiperonista? ¿Cómo lo evalúa? Está muy o sea, bien. a favor de Macri, quiero decir, del presidente y de lo que hizo. Yo creo que es difícil que alguien vote a favor de Macri. Sin duda los hay, digamos, estoy haciendo una apreciación muy taxativa, pero creo que en general es un voto en contra. En contra de Alberto. Se nota sobre todo inclusive en la zona, ¿no? Si uno analiza la dispersión, digamos, geográfica del voto, es muy claro, digamos, ¿no? El voto peronista, el voto no peronista, digamos, para que sea un poco más claro, ¿no? Sí, yo creo que indudablemente hay, alimentado por otras cosas, indudablemente el miedo a Cristina también está la idea de que el populismo es algo malo, ¿no es cierto? Habría que destinar un segundo para ver qué es el populismo, porque las guerras se dan también en las palabras, ¿cierto? Cuando uno logra darle un sentido a una palabra, por ejemplo, cuando uno logra llamar terrorista a quien quizás es un héroe que se inmola por su patria, digamos, bueno, ya tiene un terreno ganado. Y evidentemente la palabra populismo ha sufrido un proceso de desgaste y deshidratación muy grande. El populismo es un sistema que podríamos decir que es el que viene a sustituir a la revolución marxista. Ante el fracaso de la revolución marxista, que de alguna manera era a favor de los sectores populares, de la clase obrera, indudablemente el populismo asume el papel de ser lo mejor dentro del sistema capitalista, indudablemente absoluto vencedor, pero que de alguna manera es un régimen que tiene más en consideración la situación de los desposeídos que lo que es el capitalismo. Pero tiene fracasos. ¿Usted cree que Alberto en este caso comulga con el populismo y es un hombre de la política a favor del populismo? Perdón. Alberto, Sí. en este caso, ¿lo ve como un referente del populismo? Yo creo que es el peronismo es populista. O sea, insisto, digamos, afecto al peronismo, no me da vergüenza decir la palabra populismo, la rescato en su aspecto positivo. Claro. Es decir, es un régimen dentro del sistema capitalista que de alguna manera tiene una consideración muy particular por la problemática y las condiciones de los sectores populares. Seguramente el peronismo es el representante más claro del populismo en la Argentina. Sin embargo, algunos pensadores como Finkelstein, por ejemplo, ha analizado mucho la cuestión del populismo y lo referencia más como una continuidad democrática de lo que había hecho el fascismo por la fuerza. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, bueno, yo creo que indudablemente el fascismo es uno de los riesgos del populismo, porque el populismo es sin duda un sistema muy vertical. O sea, no es como el marxismo, digamos,
los sectores obreros que toman el poder a partir de una conciencia de clase, entonces se produce la abolición de la propiedad privada, etcétera, etcétera, sino que es simplemente un gobierno que desde una organización vertical baja de arriba hacia abajo, porque típicamente, por ejemplo, el peronismo, una serie de medidas de tipo social que seguramente Alberto Fernández estará muy próximo a eso, ¿no es cierto? Daniel Arroyo dijo en estos días, el potencial nuevo ministro de Desarrollo Social del próximo gobierno de Alberto Fernández, que en 2 años se puede terminar con el hambre en la Argentina. Y haciendo un poco alusión también a lo que es el populismo, de alguna manera siempre está más cerca de tratar de resolver ese histórico problema en la Argentina, que es la pobreza, que hoy estructuralmente es quizás mayor a 1/3 de la población. ¿Cree que va a ser posible realmente en este Yo nuevo no podría medir gobierno en el tiempo, peronista? me parece que es indudablemente muy arriesgada, pero ojalá que sea así. Lo que sí es claro, lo que ayuda a definir el populismo de un régimen que no es populista, que no fue populista, que más bien estuvo investido de características muy claras de un liberalismo extremo como el de Macri, aumentó la pobreza de una manera extraordinaria, lo cual genera seguramente el mayor problema a resolver. No sé si se puede resolver en 2 años, pero por ejemplo contaba hace poco una docente, me dijo, estamos recibiendo los chicos y los jóvenes del 2001. Me pareció una afirmación, gente, jóvenes que llegan con sus capacidades cognitivas, con sus capacidades emocionales disminuidas. Porque el que no come lo que tiene que comer, el que no se nutre en su infancia, es un adulto con déficit. El que podría haber tenido 120 de cociente intelectual va a tener 80, 90. Entonces ese desafío Y eso lo hace, trasciende- claro, un problema de Estado. Claro. O sea, Digo, el peronismo no resolvió el problema del 30% de pobreza estructural, porque si no, sí nos quedamos con un juego de dialéctico de las palabras. No es el neoliberalismo el que no lo resuelve. El peronismo demostró que hizo muchas cosas buenas, pero el problema de la pobreza en los últimos 30 años no lo resolvió tampoco. sin duda, de alguna manera el gobierno de Macri lo aumentó. Pero si hacemos la historia del peronismo, más allá de que el peronismo ha tenido también los peores villanos, además de los mejores héroes, es una característica muy amplia del peronismo, sin duda las medidas sociales, en su enorme mayoría, le corresponden al peronismo, ¿no es cierto? Hasta en gobierno de Cristina, la asignación universal por hijo, las jubilaciones extendidas, etcétera, también fueron medidas muy típicamente peronistas durante el gobierno de Cristina, que no resolvieron la pobreza, no tengo ninguna duda. O sea, es como que ni populismo ni neoliberalismo, entonces. Son Tendría que haber grados. una tercera vía, Yo algo. diría que es un tema también de grados, de espíritu, de convicción. Yo creo que indudablemente el gobierno de Macri, lo que se ha visto claramente, es una absoluta incapacidad de ponerse, digamos, de sentir verdaderamente el problema de la gente que pasa muchas Ahora, dificultades. Pacho, si uno piensa en la historia, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, en específico de la Argentina, con el nivel de pobreza y el nivel de hambre que están teniendo Sí. muchos sectores vulnerables de nuestra Está bien porque sociedad. digas nivel de hambre, porque es más enfático que decir nivel de pobreza, ¿no es cierto? Claro, porque Tiene, es verdad tiene más hay gente carnaduras. que tiene hambre, que no Es hambre. come. Ahora, con todo este panorama, ¿es válido pensar que lo puede resolver o la izquierda, o la derecha, o los neoliberales, o los populistas? ¿No es necesario que esto atraviese a todas las ideologías? ¿Y por qué no Yo lo creo que logramos? esa es una manifestación voluntarista, que es importante hacerla, está bueno, pero creo que el problema acá son el conflicto de intereses. Es decir, los intereses del sector dominante no son los mismos de las mayorías. Y esa es la grieta que recorre la historia del país desde el principio. Y que la va a seguir recorriendo porque la lucha de clases es algo inevitable, que está inherente ante una circunstancia, una persona, digamos, que pertenece al sector privilegiado reacciona o piensa o actúa de manera distinta al que pertenece a un sector perjudicado, digamos, ¿no es cierto? Eso es parte de la historia universal. O sea que nunca creo mucho cuando se dice todos unidos. No, porque todos unidos no, porque estamos básicamente separados por intereses distintos. A veces esos intereses conflictan, que entran en conflicto brutal
como por ejemplo durante la dictadura del proceso, ¿no es cierto?, la dictadura cívico-militar. Hay momentos que esos intereses están más disimulados, pero de alguna manera están. O sea, creo que las elecciones recientes han demostrado claramente una lucha de clases, o sea, que vamos a robársela de alguna manera al marxismo, porque no es casual, digamos, que Alberto gane en La Matanza como gana y Macri gane en Vicente López, o sea, no es casual. O sea, realmente hay una distribución que refleja claramente un conflicto. Que en todo caso, el hecho de gobernar es tratar de resolver de alguna manera ese conflicto de la forma menos dolorosa, diríamos. Ahora, da la sensación que en algunos países más antiguos en sistemas democráticos, a lo que nosotros le llamamos grieta, ellos le llaman equilibrio democrático. Nosotros debemos buscar la forma de cerrar la grieta, o está perfecto que haya una grieta con dos discusiones que entre las dos pueden pelearse mucho, pero al mismo tiempo pueden enriquecerse. La grieta es incerrable, la grieta es, como recién dije, los conflictos de los intereses inconciliables. Pero usted está hablando como de grieta de clases, ¿no? La La división grieta- de clase está La grieta diciendo, viene siempre básicamente. porque es una grieta de clases, de intereses distintos. Estoy de acuerdo, por ejemplo, el peronismo en su base, Perón pensaba que era posible hacer un movimiento policlasista, pero indudablemente la realidad demostró que fue muy difícil, ¿no es cierto? Cuando los peronistas en los 60, los 70 nos matábamos gritando ¡Viva Perón! Y había, dentro del peronismo se había instaurado claramente una grieta muy sangrienta, ¿no es cierto? El conflicto, por ejemplo, entre montoneros y los sectores gremiales, ¿no es cierto? O sea que quizás el ideal sería alguien o algún movimiento, digamos, una condición que permitiera verdaderamente conciliar en la mayor medida de lo posible intereses inconciliables. Bueno, ahora Alberto Fernández en la campaña, como lo han hecho todos los políticos en campaña, hablan de la grieta y de que van a trabajar en, no sé si cerrarla, pero que no esté tan profunda en la sociedad, que no se vea tan palpable, que no se sienta constantemente entre conocidos. Yo creo que con la grieta lo mejor que puede pasar es que no sea sangrienta. A mí cuando se habla de la grieta, a mí no me molesta esta grieta, es inevitable, sé que no puede dejar de pasar. Lo que me satisface es que no tenga el nivel de violencia que tuvo, por ejemplo, en tiempos de la dictadura del proceso, en tiempos de las guerras civiles Por lo del menos siglo no nos XIX. matamos. Claro. Bueno, Mientras nos insultemos. Bueno, tendría ¿No es que cierto? mejorar la matanza, tendría que mejorar la matanza y el nivel de vida de la gente de la matanza para que esté similar a la gente de Recoleta o de Vicente López. Pues usted habla de la grieta de clases, digo, gobernada la matanza por el peronismo desde siempre y se sigue inundando. Sí, 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 de Entonces, acuerdo. digo, hay una grieta de clases, pero que tampoco el peronismo cierra. No, sin ¿No? duda. Porque Yo si no, le la digo matanza también, tendría que estar como Vicente es una López. cuestión de grados. Hay que recordar que las jubilaciones del peronismo, las vacaciones pagas son del peronismo, la asignación universal por hijos del peronismo, las jubilaciones extendidas son del peronismo, el estatuto del peón de campo es del peronismo. Sí, eso Todo hay eso que está en la buenísimo. conciencia. Claro, O sea, evidentemente claro. no han impedido lo que seguramente es imposible de impedir, Y que es la generalmente pobreza. A ver. Pero sin generalmente duda lo ha pagan habido los una antiperonistas. historia de preocupación. A ver. Pero volviendo quizás a lo discursivo, Pacho, porque me gustaría tener tu mirada con respecto a lo que es la construcción de una sociedad. Y hay en la Argentina como una prevalencia de la oda a la pobreza, pero nunca se habla de generación de riqueza, por ejemplo. De hecho, todas estas medidas peronistas son financiadas en gran medida por los antiperonistas, que son los grandes empresarios o los grandes capitales, que a pesar de las crisis siguen manteniendo este país a flote a pesar de todo, mientras Chile, Perú y demás avanzan en sus economías mucho más que nosotros en los últimos 30 años. ¿Hay un problema ahí, incluso con lo discursivo, de hacer tanta oda a la pobreza todo el tiempo desde hace décadas? Por lo menos desde que yo nací o tengo uso de razón, el centro es la pobreza y no la generación de riqueza. Se habla de distribuir, pero no de generar riqueza, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Que sí, estoy de acuerdo. Es importante atender a la generación de la pobreza, a la generación de riqueza, de trabajo, ¿no? Y ahí hay una dificultad de conciliar el hecho del enorme gasto social que tiene el gobierno, que es realmente enorme,
y la dificultad de a partir de ahí poder disponer de capacidad de generación de empleo, de estímulo de cierto tipo. O sea, es algo ahí que de alguna manera va a haber que resolver. No, yo no soy un especialista en economía, así que no conozco, pero estoy de acuerdo con vos, que por el momento aparece como algo contradictorio y sin embargo debería ser simultáneo y cooperativo, digamos. Se me ocurre pensar, yo que siempre me manifiesto en contra de la grieta, pero bueno, yendo en línea a lo que vos decís que la grieta es incerrable prácticamente, también estamos hablando acá todos nosotros en la mesa sobre el peronistas y antiperonistas, como que siempre hay dos polos, hay una diferencia del 8% entre un polo y el otro en las últimas elecciones, y cómo se configuró después el panorama. Y una de las discusiones que se dio a partir del lunes con los resultados es si la Argentina volvió al bipartidismo. ¿Vos qué análisis haces? Bueno, yo creo que es interesante saber qué es lo que va a pasar con el macrismo, ¿no? Después de esta elección, con el PRO, como se lo llame. Y me parece interesante algo que no aparece claro, es que también perdió las elecciones el radicalismo, porque estamos hablando de la derrota de Macri, pero el radicalismo fue vencido, el gran compromiso que ha tenido el radicalismo con el gobierno de Macri. Por ejemplo, el radicalismo que tiene toda la capacidad de volver a ser un partido importante, porque yo he estado en la política, yo conozco la política de adentro, claro. Y por ejemplo la enorme importancia que tiene la fiscalización de las elecciones, que ha sido algo que apareció muy claramente en la última elección. El radicalismo tiene fiscales en Claromecó, los tiene en el último lugar de Chubut, claro. Hay un comité, hay gente, porque igual que el peronismo son partidos que fueron desarrollados desde el poder, es decir, tanto Perón como... Por eso es que los partidos que no han sido sostenidos desde el poder, general han fallecido, se han desaparecido. Recordemos los partidos de Alzogaray, el Partido Intransigente de Allende, el partido de Chacho Álvarez, ¿no es cierto?, el Frepaso, sí, etcétera, que son partidos que no pudieron sostenerse en base a que no han tenido esa base que sí tuvieron el peronismo y el radicalismo. Yo pienso que el PRO no va a poder desarrollarse si pierde su alianza con el radicalismo. El radicalismo es el que le puede dar esa base constitutiva de carácter nacional. Ahora, no sé cómo va a reaccionar el radicalismo, cómo va a absorber, digamos, esta derrota, o sea, si va a profundizar la crisis o va a generar la capacidad de un cambio, digamos, o de un proyecto de futuro. Sí, Nico. Pensaba también dentro del Partido Justicialista y dentro de este frente heterogéneo que ha llevado a Alberto Fernández a la presidencia. Sí. Alberto Fernández es el primer presidente peronista porteño, nacido y criado en Buenos Aires, y es como que se diluye esa dicotomía de peronismo de izquierda y ortodoxia, y tenemos peronismo porteño y peronismo del interior. La primera foto de él con los gobernadores del interior son gobernadores que antes que peronistas son conservadores también en sus provincias. ¿Cómo imagina ese equilibrio teniendo los movimientos sociales, Juan Grabois, el kirchnerismo más militante, la Cámpora, el sindicalismo más ortodoxo, el sindicalismo menos ortodoxo de la CTA, los gobernadores del interior y Alberto Fernández teniendo que hacer equilibrio entre todos ellos con las opiniones diversas que tienen en un montón de temas? Yo te diría que todos los presidentes se vuelven porteños. O sea, de cualquier provincia que vengan, se vuelven porteños. Un ejemplo histórico es el de Roca, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante. Porque Roca llega a la presidencia luego que Avellaneda es tucumano, él también es tucumano, llega con el apoyo de todos los gobernadores y con el apoyo también del Ejército Nacional, que tiene una constitución provincial. Tal es así que Roca es recibido en Buenos Aires de la peor manera, o sea, con una hostilidad absoluta, inclusive hasta casi llegan agresiones personales. Y Roca hace lo que Buenos Aires teme que capitaliza el país. O sea, funda la capital de la República Argentina, con lo cual priva a Buenos Aires de una cantidad de privilegios que Buenos Aires tenía, el puerto, etcétera, etcétera, pasan a ser nacionales. Tal es así que existe una especie de guerra civil a razón de eso. Avellaneda, por ejemplo, anecdóticamente tiene que trasladar la capital a Belgrano. A Belgrano, por un tiempo Belgrano es la capital de la República Argentina,
Y después, a la larga, Roca se vuelve un hombre absolutamente consustanciado con los intereses porteños. Tal es así que él con Pellegrini y con Mitre durante un tiempo largo son los que dominan la política, desde la política nacional desde Buenos Aires, ¿no es cierto? La política del fraude, la política, en fin, digamos, toda esa política que luego el gran Roque Sáenz Peña, un personaje extraordinario, logra de alguna manera Desarmar. combatir, por lo menos disimular o por lo menos complicar con la del voto popular, ¿no? Bueno. Sí. Sí, y en ese sentido, digamos, una de las cuestiones también que está como temas tabú es de alguna manera cómo se va a conformar esta oposición que mencionaba de Macri, si se va a mantener consolidado. Es importante, digamos, esta división que se logra en el Congreso, tanto a nivel nacional como se repite también en la provincia de Buenos Aires, donde es prácticamente dos grupos a la hora de negociar todas las medidas que se van a tomar de aquí en adelante, que tienen que ver con reformas estructurales necesarias, digamos, casi urgentes, vinculado a lo laboral, vinculado también a lo previsional. ¿Es positivo, digamos, ese equilibrio que se logró a través de esta última elección? Sí, yo creo que es muy importante. Inclusive, diríamos, es cierto que el peronismo se sorprende y lamenta el aumento de los votos, digamos, del cambio, pero indudablemente desde un punto de vista republicano es algo que bienvenido, o sea, realmente que haya un mayor equilibrio es lo que obliga a transar, a conversar, a dialogar, a recibir, dar para recibir, etcétera, que es un verdadero juego democrático. Me parece que eso está bastante garantizado por eso, ¿no? O sea, Pacho, yendo un poco al futuro, Sí. ¿no? Estábamos hablando de una transición esta semana, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que esta transición que en estos primeros días está siendo amable va a continuar hasta el 10 de diciembre? Yo espero que no. Yo espero que la oposición tiene que ser opositora. Lo importante es que no sea salvaje, digamos, pero creo que la oposición tiene que ser realmente un ejercicio de oposición. Y en el mientras Ahí lo que tanto, aparece como más complicado para la oposición es cuál es el grado de consistencia que tiene el macrismo, digamos. Por ejemplo, ¿qué grado de lealtad tienen los diputados macristas con un proyecto de Macri? bueno, ¿y qué grado de lealtad pueden llegar a tener Alberto y Cristina también, ¿no? Eso es un tema. Supieron Es un tema. opositores. Yo creo que es muy claro que Alberto ha ido construyendo su propio poder a lo largo de este tiempo. O sea, creo que lo que ha estado haciendo Alberto Fernández es una muestra de su capacidad, ¿no es cierto? O sea, hay algo, digamos, donde que Alberto Fernández ha demostrado claramente que no depende o que no quiere depender, o como quiera llamársele, de Cristina, que es capaz de acciones independientes. Por ejemplo, seguramente entre la gente que se está hablando como componente de su gabinete, hay gente que seguramente no son del agrado de Cristina especial. No parecería haber consultado mucho cuando se habla de las... O sea que en ese sentido me parece... Bueno, yo creo que espero que se manejen con patriotismo, básicamente. Sí. O sea que realmente sean capaces como decíamos un rato, o sea, dentro de los partidos, sobre todo el peronismo, que es tan amplio, pero en el peronismo nunca hay dos sectores cabezas. Esto, retomando la pregunta que hizo Nico, esto del equilibrio entre todos los sectores que hay, de kirchnerismo, izquierda, Grabois, gobernadores conservadores que no quieren saber nada de la despenalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Porque tenés a un Gioja y tenés a una Ofelia Fernández, tenés un Mansur. Entonces, ¿para qué lado cree que se va a inclinar Alberto? Por eso digo, dos cabezas no puede haber. No, yo tengo lo conozco a Alberto, hemos sido diputados simultáneamente en Buenos Aires, es un hombre inteligente, es un hombre, en fin, lo que ha hecho en este tiempo realmente es muy ejemplar, digamos, ¿no? Demuestra verdaderamente un jefe con buena oratoria, con buenas ideas, buenos reflejos. Yo creo que va a ser capaz de conciliar todo eso que vos señalás y que indudablemente es una distinción del peronismo. El peronismo siempre es un movimiento muy efervescente, digamos, ¿no? A veces se ha desmadrado, como decíamos hace un rato, en los 70, digamos, ¿no? Cuando el conflicto salvaje se metió adentro
Pero creo que básicamente el peronismo siempre ha tenido una gran capacidad de convivir en movimientos bastante distintos. Ahora, Pacho, dada su apreciación de Alberto Fernández, ¿usted cree realmente que esto fue una designación de Cristina nada más o Alberto Fernández fue artífice de su propio destino? Como que había algún trabajo de él en vías de querer ser también el elegido. Bueno, yo creo que sin duda estaba cerca, ¿no? Digamos, estaba ahí, o sea, estaba... Yo creo que reunía condiciones muy importantes, por ejemplo, alguien que no tenga ningún conflicto con la justicia, ¿no? Alguien con una gran capacidad de operar, es un conocido, reconocido operador en el buen sentido de la palabra. Así que yo creo que cuando Cristina tuvo que elegir a alguien, seguramente de la gente que tenía cerca, ¿no? Indudablemente Alberto reunía las condiciones para eso, ¿no? Nico, una cortita. Sí, pensaba en las relaciones, o sea, la conciliación de Alberto Fernández y cómo hace para lidiar con un presidente como Bolsonaro en Brasil, ¿no? Con las amenazas de, bueno, voy a cerrar, dejo de comprarle trigo a la Argentina, se acaba el Mercosur. ¿Qué tanto puede primar la conciliación en eso cuando uno también es presidente de su país y dice, ¿por qué tengo que conciliar con alguien que me ataca? Yo creo que es una situación muy difícil. O sea, no tengo ninguna duda que Bolsonaro está creando una situación insólitamente complicada. Nunca se ha visto un presidente que hable así de un país vecino, ni siquiera, o sea, nada menos que de Argentina, el socio tradicional de Brasil, ¿no? Yo lo veo eso con mucha sorpresa y creo que no es bueno. Parece que no es bueno porque este hombre indudablemente es capaz de tomar... Uno puede decir, no, ¿cómo va a romper el Mercosur? Y sí, Es yo capaz de pienso que cualquier sí, cosa. que es capaz. De cualquier cosa, me parece. ¿Perdón? Que es capaz de cualquier cosa. Claro, es un hombre, si es capaz de decir esas cosas, no puede temer que es capaz de hacer cosas que tienen que ver con eso que dicen. Es un problema, como si no tuviéramos problemas. Bueno, veremos entonces, veremos cómo se configura el gobierno de Alberto Fernández, los famosos 100 primeros días de Los famosos gracia, 100 primeros días. que en general ponen en marcha un poco y delimitan las intenciones del nuevo presidente, ¿no? Qué bueno la esperanza, ¿no? Ese sentimiento tan extraordinario. Yo creo que esto abre la esperanza, ¿no? Digamos, hoy conversaba con una persona muy humilde y decía, claro, la esperanza de que las cosas anden mejor, que las cosas se puedan resolver. Y eso es un buen motor para que las cosas anden mejor y para que las cosas se resuelvan, ¿no? La esperanza y digo yo también la oportunidad de votar, ¿no? Porque creo que dada la región que venimos teniendo en la región varias explosiones sociales, acá la Argentina tenía el recurso de ir a las urnas y de elegir. Entonces Claro, eso fue la forma fundamental de- también para que acá no se dé lo mismo. plantear la protesta por parte de un sector mayoritario de la sociedad, ¿no? Sin... Pero bueno, muchas gracias por estar con No, nosotros por esta favor. noche. Un placer siempre recibirlo acá. Nosotros nos vamos a un corte. Enseguida regresamos.